y señores, es para mí un honor dar inicio a esta sesión de apertura de la 28ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos, convocada en el marco de la Carta de la Organización de Estados Americanos mediante la resolución 1031 del Consejo Permanente, con el objeto de discutir la situación planteada por la República Argentina respecto a la reestructuración de su deuda. Al respecto, la Secretaría me ha informado que hasta este momento se han presentado las delegaciones suficientes para iniciar esta sesión. Por lo tanto, ya contamos con las 2/3 partes de los estados representados en esta reunión de consulta para iniciarla. Corresponde ahora realizar la elección del presidente de esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y para ese efecto me es grato ofrecer la palabra a las delegaciones. Colombia ha pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Deseo proponer como presidente de la presente reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores al señor Canciller de la República de El Salvador, Hugo Martínez. El ministro Martínez es ingeniero de profesión, con maestría en la Universidad de Toulouse, Francia, estudios de maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Centroamericana, doctor José Simeón Cañas, en El Salvador, y Administración de Recursos Humanos en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Ha realizado estudios de programas de alta gerencia, así como diferentes pasantías en especialización de conocimientos sobre los sistemas políticos y democráticos de Estados Unidos, España y Suecia. Se ha desempeñado profesionalmente en el Consejo Superior Universitario Centroamericano como director de Cooperación Externa de la Universidad de El Salvador y como miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Cuenta con una amplia experiencia parlamentaria que se inició en 1994 en la Asamblea Legislativa de El Salvador como miembro de la fracción legislativa del FMLN. Asumió como ministro de Relaciones Exteriores en junio del 2009, cargo desde el cual lideró la iniciativa de El Salvador en el relanzamiento del proceso de integración centroamericano. El 1 de junio del 2014 asumió nuevamente como ministro de Relaciones Exteriores después de haber sido durante un periodo secretario general del SICA y es parte del gabinete del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Dada esta excelente hoja de vida del señor presidente, es que mi país quiere postular al señor canciller Hugo Martínez para presidir nuestra reunión. Muchas gracias. Gracias, canciller María Ángela Holguín. Le damos la palabra al representante de la República de Guyana. Thank you very much, Your Excellency. I take the floor to second the motion by the distinguished Foreign Minister of Colombia for the distinguished Minister Martinez of El Salvador to be chair of this meeting for the reasons that she has advanced, and I ask you, sir, that this be approved by acclamation. Thank you. Tiene la palabra. Excelentísimo canciller Hugo Martínez, permítame expresarle en nombre de todas las delegaciones y en el mío propio las más sinceras felicitaciones por su elección como presidente de la 28ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos. Al expresarle los mejores augurios por una exitosa labor, me complace invitarlo a que ocupe su asiento en la mesa principal. Muchas gracias a todos y muchas gracias a usted, señor presidente.
Muy buenas tardes, señores y señoras cancilleres, señor secretario general. Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza en el sentido de nominarme para dirigir esta sesión especial. Correspondería en el siguiente punto la elección del vicepresidente de esta reunión de consulta del Ministro de Relaciones Exteriores, y para ese efecto me es grato ofrecer la palabra a las distinguidas delegaciones. Honduras ha pedido la palabra. Le cedo la palabra a la excelentísima secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras. Señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores, señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor presidente de la reunión de consulta, delegados especiales. Muchísimas gracias. Me permito proponer al canciller de la República de Paraguay, don Eladio Loizaga, como vicepresidente de la 28ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos. El señor canciller Loizaga tiene una larga trayectoria de servicio público en su país. Como canciller, jefe de gabinete del presidente de la República, diputado nacional por el Partido Colorado, embajador, representante permanente del Paraguay ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y ante la Organización Mundial del Comercio, representante permanente de Paraguay ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, vicepresidente de la Asamblea General durante 2 periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea, entre otras cosas. El canciller Loizaga ejerció la presidencia del 44º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado el pasado mes de junio en Asunción, Paraguay. En dicha oportunidad, todos los concurrentes fueron testigos de primera mano de su liderazgo, su don de gentes, su destacada experiencia, los mismos que le confieren las condiciones más idóneas para desempeñarse como vicepresidente de la reunión de consulta que hoy nos convoca. Honduras se complace, pues, en proponer al canciller de Paraguay para esta vicepresidencia. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Antigua y Barbuda. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, having heard these stellar attributes of the Minister of Paraguay, Antigua and Barbuda would like to second that nomination and ask that it be done by acclamation. Muchas gracias. Entiendo por el aplauso que hemos electo por aclamación al señor ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, don Eladio Loizaga, como vicepresidente de esta sesión especial. Así que me permito expresarle en nombre de todas las delegaciones y el mío propio las más sinceras felicitaciones por su elección como vicepresidente de esta 28ª reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos.
Estoy seguro, señor vicepresidente, que con su colaboración y apoyo lograremos concluir exitosamente la tarea que nos ha sido asignada y queda usted entonces en posesión del cargo de vicepresidente de esta sesión especial. Procederíamos, si nos lo permiten, al punto número 3, que se refiere a los acuerdos adoptados por el Consejo Permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Carta de la OEA. Estos acuerdos están en relación a lo siguiente. En primer lugar, la aprobación del proyecto de temario, que de conformidad con el orden del día de esta sesión corresponde considerar dicho proyecto de temario de la reunión de consulta, propuesta que fue acordada por el Consejo Permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Carta de la OEA y publicado como documento RC.28, pleca doc.1, pleca 14. Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse al proyecto de temario que está bajo consideración. Si no hay observaciones, la presidencia sugiere que este plenario proceda a la aprobación del proyecto de temario de la reunión de consulta. De contar con el acuerdo de los señores representantes, el temario de la 28ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA queda aprobado. Siguiendo con el orden del día, pasamos al proyecto de calendario. Ponemos a consideración de ustedes el proyecto de calendario, el cual fue acordado por el Consejo Permanente y elevado para la consideración de esta reunión. El proyecto de calendario fue distribuido a todas las delegaciones como documento RC.28, pleca doc.2, pleca 14, y les pediría que si tienen alguna observación nos la pudieran hacer en este momento. Si no hubiera observaciones, les pediría por favor que demos por aprobado el proyecto de calendario de esta reunión. Al no haber observaciones, lo damos por aprobado y pasemos al siguiente aspecto en consideración, que es el proyecto de reglamento. El siguiente punto corresponde a la aprobación del proyecto de reglamento para esta reunión. El proyecto de reglamento fue acordado y elevado por el Consejo Permanente en cumplimiento del artículo 63 de la Carta de la OEA y consta como documento RC.28, pleca doc.3, pleca 14. Les pediría si tienen alguna consideración respecto al proyecto de reglamento. Si no hubiera consideraciones respecto al proyecto de reglamento, propongo que procedamos a dar nuestra aprobación a las disposiciones que regirán los trabajos de esta reunión. Entiendo que queda aprobado. Pasamos al tema número 4 de esta sesión, que es la aprobación de los asuntos de procedimientos. Y prosiguiendo con los asuntos incluidos en el orden del día, corresponde que acordemos los asuntos de procedimientos. El Consejo Permanente en la sesión ordinaria del 1 de julio acordó elevar para consideración de esta reunión las siguientes recomendaciones procedimentales. Número 1, constituir una comisión de estilo para cotejar los textos de las decisiones de esta reunión, conformada por la Delegación de Argentina para el español, la Delegación de Estados Unidos para el inglés, la Delegación de Haití para el francés y la Delegación de Brasil para el portugués. La comisión de estilo estará abierta a la participación de otras delegaciones que deseen incorporarse. Segundo, fijar como límite, originalmente se proponía a las 3:30 del día de hoy, como plazo para la presentación de proposiciones de conformidad con el artículo 17 del reglamento de esta reunión.
entendiendo pues que ya hemos agotado los tiempos, a menos que hubiera una proposición a este momento, se podría considerar, pero les pediríamos que tomen en cuenta que ya estamos sobre tiempo en esta discusión. El tercer aspecto es establecer una duración máxima de 6 minutos para los jefes, para las exposiciones de los jefes o jefas de delegación. Y el cuarto punto es respecto a la duración de la reunión. Sugerimos que esta reunión concluya el día de hoy, puesto que muchos cancilleres tienen ya compromisos establecidos para el día de mañana y también, como sabemos, el día de mañana aquí es un día muy especial en los Estados Unidos de América. Si no tuvieran objeciones sobre estas consideraciones, yo llamaría particularmente la atención respecto a la duración máxima de las intervenciones de 6 minutos. Llamo particularmente la atención sobre eso porque gentil y respetuosamente les estaremos haciendo un recordatorio en aquellos casos pues que se esté excediendo el límite de tiempo que se ha establecido previamente, con la finalidad de que avancemos en los acuerdos y que podamos salir en el tiempo establecido. Si no tuvieran objeciones sobre esos aspectos procedimentales que les he leído, más bien pregunto si tuvieran algún comentario sobre esos aspectos procedimentales, y si no los hubiera comentarios, si no hubiera objeciones, daríamos por acordados los aspectos procedimentales. Hemos concluido entonces con la consideración de los asuntos asignados a la sesión de apertura y procederemos ahora a dar inicio a la sesión plenaria. Declaro abierta la primera sesión plenaria de la 28ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, convocada mediante resolución CP pleca res .1031 1974 pleca 14, adoptada por el Consejo Permanente el 30 de junio pasado para considerar el tema reestructuración de la deuda soberana, el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas. Sobre el particular informarán el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Héctor Timerman, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, Axel Kicillof. Para dar inicio a nuestros trabajos, en primer lugar, me es grato ofrecer la palabra al señor secretario general, quien tendrá a bien compartirnos sus consideraciones. Tiene la palabra, señor secretario. Muchas gracias, presidente, señoras y señores cancilleres, señores ministros, señoras y señores delegados, embajadoras, embajadores, representantes de países observadores, representantes de organismos internacionales. Les doy la más cordial bienvenida en esta Casa de las Américas. Una reunión de consulta como esta proporciona el escenario más visible de nuestro hemisferio para informar y discutir sobre un tema de la importancia al que enfrentamos hoy. Nos reúne aquí hoy una situación que se arrastra por bastante más de una década, que afecta a uno de los países miembros de nuestra organización, pero que reviste una indudable importancia e interés para todo el hemisferio. La situación provocada por la acción de los fondos especulativos en contra de la economía argentina no solo amenaza la estabilidad financiera de este hermano país, sino que además daña gravemente los mecanismos de reestructuración de deuda soberana que se han venido desarrollando con el acuerdo de los organismos internacionales de crédito para permitir a numerosos países superar sus crisis de deuda y ponerse nuevamente en la perspectiva del crecimiento. Enfrentamos aquí una triple paradoja. Desde hace mucho tiempo se ha extendido a través de todo el mundo un sistema de responsabilidad limitada, por el cual una empresa o corporación que se declara en quiebra o en cesación de pagos responde solamente hasta el monto de sus haberes y en ningún caso el cobro de sus deudas puede afectar al patrimonio de sus accionistas. Las legislaciones nacionales establecen mecanismos a través de los cuales sus empresas pueden pagar ordenada y paulatinamente a sus acreedores
e incluso reiniciar sus actividades en condiciones que le permitan una nueva oportunidad. Y también aseguran a los accionistas o depositantes que ese perjuicio no los afecta. Cuando se trata de grandes corporaciones, esa responsabilidad limitada se ha hecho aún más explícita y ha dado origen a una frase con pretensiones casi éticas, too big to fail, indicando que las cantidades de interesados, accionistas o depositantes que serían afectados, el derrame de las pérdidas hacia otras empresas, la cantidad de empleo que se pierden y el efecto general en la economía obliga a rescatar a esas empresas. En la economía global, en cambio, esta responsabilidad limitada no está consagrada. La única posibilidad que tienen los estados soberanos para reestructurar su deuda es alcanzar acuerdos colectivos con sus acreedores, con el respaldo del sistema internacional. Esta fórmula permite conciliar las demandas de los acreedores, muchos de los cuales ya han recibido ganancias importantes por vía de altos intereses cobrados, con la necesidad de los países de crecer para no causar daño a sus pueblos, especialmente a los sectores más vulnerables, y además pagar la deuda reestructurada. Sin embargo, parece ser que para algunos actores indeseados en esta economía global, la eventual quiebra de un Estado, con enormes daños para sus ciudadanos, especialmente los más pobres, nunca es too big. Al contrario, la crisis es siempre una oportunidad para ellos. Por eso se les llama fondos buitres, no de manera peyorativa, sino ajustada a la verdad. Merodean incansablemente por la economía global, buscando sus partes más débiles para comprar empresas en crisis y desmantelarlas, o para comprar a precio vil deudas de difícil cobro, o aprovechar adecuadamente las dificultades de un país para obtener dinero en los mercados internacionales, comprando sus bonos con un muy alto rendimiento. Y no les importa que quien gobierne ese país no haya contraído las deudas, que ellas hayan sido producto de políticas cerradas o que esto redunde en el sufrimiento y el aumento de la pobreza. Comprar a 10 y ganar 1000 es lo que buscan los fondos buitre, cualquiera que sea el daño que produzcan en su país y su población. Compran barato y ganan mucho, pero hasta ahora pensábamos que este era un negocio de alto riesgo. Ahora resulta que no lo es. Dijo el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, en su memorable discurso de la Cumbre de Monterrey, México, en enero del año 2004, y lo cito: los acreedores privados deben asumir que así como en su momento obtuvieron altísimos intereses que les cubrieron de pérdidas un 30% anual, ganando en un año lo que otros ganan en 30, habían asumido un fuerte riesgo que hoy deben enfrentar. Era en definitiva la envergadura del riesgo que asumían. Es una regla del capitalismo serio que los altos intereses respecto de la media internacional indiquen que el inversor ha optado por el riesgo en detrimento del valor seguridad. En la mayor crisis de mi país, agregó el presidente, me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa de un 1% anual, mientras había gente que invertía en mi país al 30% anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés, asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión. En esas condiciones no resulta ni moral ni racional la protección que por allí se postula a favor de quien manejó sus fondos como si concurriera a un casino de juego. Fin de la cita. Ahora se dice, en cambio, que los que apuestan en el juego especulativo de las finanzas internacionales pueden cometer cualquier exceso, porque siempre serán protegidos de la misma manera que aquellos que ejercen la prudencia y aceptan reglas del juego más limpias y solidarias. El segundo aspecto de la paradoja es que los esfuerzos por crear un sistema de reestructuración de la deuda soberana que proteja los intereses legítimos de los tenedores de bonos y a la vez evite que los países se vean impedidos de crecer y atender las necesidades urgentes de sus ciudadanos, agobiados por el peso de la deuda, encuentren el espacio suficiente para hacerlo. Se encuentran ahora hipotecados por una decisión que dice que el que acepta una renegociación y el que no la acepta debe pagarse al mismo tiempo. Mejor que yo lo dice el amicus curiae presentado por el gobierno de los Estados Unidos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito.
y lo cito en el idioma original. The district court's interpretation of the pari passu provision could enable a single creditor to thwart the implementation of an internationally supported restructuring plan. Allowing creditors recourse to such an enforcement mechanism would have adverse consequences on the prospect for voluntary sovereign debt restructuring, on the stability of the international financial markets, and on the repayment of loans extended by international financial institutions. Fin de la cita. En otros términos, ¿quién va a recurrir a una negociación para recibir un porcentaje de la deuda original si la negociación exitosa de otros le permitirá cobrar judicialmente el total de su deuda? Pero la peor paradoja es que aunque todos los gobiernos de todos nuestros países y de los organismos internacionales que nosotros hemos formado están de acuerdo en que se está llevando una aberración injusta, llevando a cabo una aberración injusta, no aparezcan hasta ahora los instrumentos para corregirla. Y yo espero que esta reunión de consulta sea útil para ellos. Concluyo, pues, señores ministros y delegados, recurriendo nuevamente a las palabras de Néstor Kirchner en Monterrey. Lo cito: asumiendo que nuestra deuda es un problema central, mantenemos una proporción que nos interesa aquí, una posición que nos interesa aquí reafirmar. No podemos pagar de un modo que lesiona las perspectivas de crecimiento económico y la gobernabilidad, generando pobreza, hambre, exclusión y conflictividad social. Esto ya se hizo y el resultado fue poner al país al borde de la ruptura institucional y la desintegración social. Nadie obtendrá beneficios si se ahoga el crecimiento de nuestra economía. La falta de crecimiento imposibilitaría pagar siquiera lo comprometido con los organismos multilaterales. La falta de crecimiento mataría nuestras esperanzas. Un año después, en 2005, Argentina alcanzaría la primera renegociación de su deuda, seguida de una segunda en el año 2010, y ha ido pagando sus compromisos gracias al crecimiento de su economía. Ayudemos, pues, a que aquellas esperanzas del presidente Kirchner se sigan haciendo realidad. Muchas gracias. Agradezco al señor secretario general la presentación y ahora quisiera invitar a la mesa principal que nos acompañen, por favor, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, don Héctor Timerman, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, don Axel Kicillof. Les pido, por favor, que nos acompañen a mi lado izquierdo para realizar las respectivas presentaciones. Me permito entonces ofrecer la palabra al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, don Héctor Timerman. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias a todos ustedes. Permítanme especialmente agradecerle a los cancilleres y vicecancilleres, ministros de otras carteras que están hoy presentes aquí, acudiendo a un llamado que hizo la República Argentina de manera urgente, podríamos decir, ya que el viernes pasado decidimos que era importante venir a este foro a explicar la situación por la cual está atravesando la Argentina y que tiene efectos no solamente sobre nuestro país, sino sobre todos los países. Por lo tanto, mi agradecimiento a los cancilleres, vicecancilleres, ministros de otras carteras. También quisiera agradecerle al secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien en forma más que rápida y con mucha eficiencia y solvencia, estando él en otro país y no aquí en su sede, logró convocar y ayudar a convocar a esta honorable asamblea. Quiero hacer especial mención a los países del CARICOM, porque sé que están teniendo en este momento una reunión de presidentes y cancilleres en Antigua y Barbuda, y a pesar de eso
muchos de ustedes están aquí presentes en solidaridad y por interés en el tema que vamos a tratar. Y finalmente, hablando de agradecimientos, expresar en nombre de la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el agradecimiento a la Presidenta Michelle Bachelet de Chile por las palabras que tuvo durante su visita a los Estados Unidos en relación al tema que hoy nos convoca, que es el tema de la deuda argentina y sus efectos sistémicos. Justamente en esta sala fue donde expresó palabras contundentes que creo que han sido escuchadas por la mayoría de ustedes. Señoras y señores, estimados delegados, colegas, hoy leí que para la Argentina todos los temas son políticos y que en vez de ser un tema puramente económico, el tema de la deuda y cómo resolverlo, era también un tema político. Y creo que es verdad, que esto es no solamente un tema económico, sino fundamentalmente un tema político. Y es un tema político porque de lo que estamos hablando es de un grupo de personas a las que nosotros denominamos fondos buitres, que utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, utilizando acciones de lobby, utilizando muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades, adaptarlo a poder tener ellos el control de cómo se manejan las economías de nuestros países. Y no solamente las economías de nuestros países, sino también cómo se manejan los recursos naturales de nuestros países. Ya lo dijo el presidente del Uruguay. Dice, no solamente quieren la deuda argentina, también quieren los recursos naturales de la República Argentina. Y entonces estamos hablando de soberanía. Y así podemos seguir este tema, que es mucho más que un simple cálculo económico. Es curioso, porque la Argentina pide esta reunión con el propósito de solicitar el apoyo de todos ustedes para pagar su deuda. Digo que es curioso porque si hay algo que sabemos los gobiernos es que en general pedimos reuniones de este tipo para pedir ayuda en no pagar la deuda, en decir que no podemos pagar la deuda. La Argentina quiere pagar la deuda. Quiero que eso quede claro desde el principio. La Argentina está pagando la deuda. La Argentina hace 10 años que está pagando la deuda. Y cuando digo la Argentina, señoras y señores, me refiero al pueblo argentino. Porque la Argentina es el nombre de un país, pero los que pagan la deuda son los hombres, mujeres de nuestro país y de sus países. De todos los países del tercer mundo o países en desarrollo. Nosotros antes, durante muchos años, antes de que asuma el presidente Néstor Kirchner, resolvíamos el problema de la deuda de una manera muy sencilla. Pagábamos la deuda con nueva deuda. Lo mismo que hicieron muchos países que están hoy aquí presentes. Por lo tanto, siempre estábamos endeudados, siempre la deuda crecía y siempre estábamos de alguna manera sometidos a un sistema financiero del cual no compartíamos sus principios básicos. Ahora bien, este no es un tema teórico. Este sería muy sencillo si fueran dos profesores universitarios que se juntan en una universidad y se ponen a discutir fórmulas económicas de cómo se paga una deuda externa o cuál es la mejor manera de resolver este problema o cómo se distribuyen los recursos de un país. Sería muy fácil, muy sencillo, porque entonces no afectaría a nadie. Sería solamente un entretenimiento teórico de personas, digamos, con cierta preparación. Pero, señores, el tema de la deuda externa no es un problema teórico, es un problema práctico, es un problema político. Por eso están los cancilleres hoy aquí, por eso están los distintos gobiernos, por eso está la Asamblea de la Organización de Estados Americanos reunidos. Porque el problema de la deuda externa afecta a la gente. La Argentina ya pasó por un default. En el año 2001 la Argentina tuvo el mayor default de la historia del que se tenga conocimiento de cualquier otro país. Y eso provocó
pobreza en mi país, el índice más alto de pobreza de la historia de mi país. Provocó desempleo, el índice más alto de desempleo del que se tiene memoria en mi país. También afectó la salud, afectó la educación, afectó el futuro de las generaciones, afectó a muchos chicos que vieron crecer, que crecieron viendo a sus padres sin trabajo. Las familias se disolvieron, las madres quedaron a cargo de los hogares, los padres no estaban. No conocían la ética del trabajo porque no veían a sus padres con trabajo. Eso es el default. Es eliminar de un niño la esperanza de un futuro mejor. No es un problema teórico, es un problema práctico. Y es un problema que los políticos debemos asumir y resolver. Señores, en el año 2003, y lo cita, bueno, también lo citó el secretario general, pero para mí es un orgullo citar al presidente Néstor Carlos Kirchner, cuando dijo: los muertos no pagan. Para poder pagar un país necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita tener los elementos necesarios para generar esa renta excedente que le permita desendeudarse sin adquirir nueva deuda. Y con ese espíritu, ya desde entonces, el presidente Kirchner sabía que iba a llegar el momento en que la Argentina tenía que pagar su deuda, y en el año 2005 se realizó el primer acuerdo con acreedores. El 76% de todos los acreedores argentinos aceptaron una propuesta de mi país y comenzaron a cobrar, y desde el año 2005 vienen cobrando mes tras mes, vencimiento tras vencimiento, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Luego, en el 2010, en el año 2010, se realiza un nuevo canje, un segundo canje, y ahí llegamos al 92,4%. O sea, si una empresa con el 66% ya deja de estar en default, nosotros tenemos el 92,4% de los acreedores que habían aceptado. Ahora, ¿qué pasa? No contábamos con un pequeño detalle: los fondos buitres, los que quieren dominar este sistema, que habían comprado bonos en default, que nunca le habían prestado a la Argentina, que nunca habían trabajado con la Argentina, que simplemente desde una oficina en Wall Street habían visto cuáles eran los bonos que estaban en peor condiciones, los más baratos, y esos fueron los bonos que compraron. Su éxito, el éxito de los fondos buitres, es la ruina de nuestros países. Cuando más arruinados estamos nosotros, más ganan los fondos buitres. Pero no es solamente contra los países que los fondos buitres actúan. Déjenme recordarles una historia del principal actor de este drama que vive la Argentina, que se llama el señor Paul Singer. Lo cuenta el periodista Greg Palast en uno de sus libros sobre los fondos buitres. Resulta que el señor Singer compra una empresa que se llama Owens Corning, que se dedicaba a la fabricación de asbestos. Como ustedes saben, se descubrió que el asbesto produce cáncer y la mayoría de sus obreros estaban enfermos de cáncer. Comienza un litigio por las reparaciones económicas de los obreros de esta empresa, así está relatado en el libro. Y claro, la empresa baja de valor, la empresa entra en convocatoria de acreedores porque no puede hacer frente a las demandas de sus trabajadores enfermos de cáncer. Entonces, ¿qué hizo el fondo buitre de Paul Singer? Compra la empresa por monedas, como compraron los bonos argentinos. ¿Y qué hace luego? Utilizando lobbies políticos, utilizando medios de comunicación adictos, utilizando mucho dinero, logra dos acciones. Una es hacer que la gente crea que los obreros no estaban enfermos, sino que exageraban en su enfermedad. Y dos,
que las leyes de este país, de Estados Unidos, reduzca el tope de las indemnizaciones, con lo cual la deuda de la empresa se redujo considerablemente. Cuando logró todo eso, vendió la empresa y ganó $1.000 millones. Los obreros se murieron de cáncer. Eso es de lo que estamos hablando. Ese señor Paul Singer es uno de los que acciona contra la República Argentina. Argentina, a pesar de estar pagando desde hace 10 años al 92,4% de sus acreedores, 76% primero, 92,4%, sufrió el acoso de estos fondos buitres. No solamente a través del lobby político acá en los Estados Unidos, no solamente a través de los medios de comunicación que ponían a la Argentina como uno de los países más, no sé, por llamar la atención, parecíamos un país que estaba fuera del sistema mundial, que éramos el peor de todos, el peor alumno de la clase, de la escuela, que teníamos amigos peligrosos. Nos comparaban, ¿no es cierto? Decían, no, pero tienen amigos, miren con quién son amigos la República Argentina. No solamente llevaron adelante toda esa campaña, sino que realizaron 900 embargos contra la República Argentina. Perdieron los 900 embargos, porque la justicia falló a favor de la Argentina, porque eran todos bienes que tenían soberanía, tenían inmunidad soberana. Para darles un ejemplo, embargaron la casa del Libertador General de San Martín, en la República de Francia, un monumento histórico que hace a nuestra identidad como nación. Embargaron la fragata Sarmiento, la fragata Libertad, la Sarmiento era la anterior, la fragata Libertad, que hoy está en la hermana República de Cuba, anclada, visitando ese país. Y la embargaron sabiendo que iban a perder y que en definitiva iba a ser liberada, pero lo hacían para que aparezcamos en los diarios como el no pagador, como recalcitrante incumplidor, cuando le estábamos pagando al 92,4% de los acreedores y ellos solo representan al 1% de nuestros acreedores. Embargaron un satélite científico, porque la Argentina, a pesar de lo que muchos medios en este país dicen, es uno de los países con más desarrollo tecnológico de la región. Y nosotros estábamos lanzando un satélite al espacio que iba a medir determinados elementos que iban a favorecer a todos los países de la región con quienes compartíamos los datos en la producción de alimentos. Lo embargaron. Yo estaba el día que lo embargaron en California y tuvimos que esperar 48 horas hasta que un juez levante el embargo. Así que hay una campaña contra mi país, pero no es solamente contra mi país. Lo que pasa en la Argentina ya se realizó en África también. Un fondo buitre en África confiscó los alimentos donados por otros países hasta que sea saldada la deuda de bonos que habían comprado. Les puedo dar muchos ejemplos de lo que hacen los fondos buitres. Por ejemplo, comprar bonos de Yugoslavia, un país que no existe, y querer cobrarlos por la venta de tractores que nunca se entregaron. Un país de África compra en Yugoslavia tractores, los tractores no se entregan, los bonos se emiten, el país desaparece y resulta que una corte de Estados Unidos falla a favor de los bonistas y de estos fondos buitres, y ahora hay un país en África que tiene ese problema, que tiene que pagarle a alguien que ni siquiera había nacido tal vez cuando ese contrato se firmó. Señores, yo voy a ser corto en mi exposición. Simplemente decirles que la Argentina ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los organismos internacionales, la UNASUR, el CELAC, el G77, el Mercosur, y espero que también la Organización de Estados Americanos. Pero miren qué curioso, miren qué importante será el tema que por primera vez en la historia seguramente dos organizaciones coinciden en que este tema debe ser resuelto y debe ser resuelto a favor de los pueblos que sufren estas medidas de los fondos buitres. Estoy hablando ni más ni menos que de la Internacional Socialista
y del Fondo Monetario Internacional. Dígame si alguna vez estuvieran en una asamblea donde un país pide que lo apoyen a pagar su deuda y que dos organismos como la Internacional Socialista y el Fondo Monetario coinciden en que ese país debe ser permitido pagar sus deudas. Hoy leí, recién, estando ahí sentado, que nuestro querido amigo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, le pedía a la Argentina que si llegase a entrar en default, no abandone los planes de ayuda social. Puede quedarse tranquilo el señor Ban Ki-moon y le agradezco su preocupación. La Argentina jamás, tenga que hacer lo que tenga que hacer, va a abandonar al pueblo argentino para favorecer a los fondos buitres. Queremos pagar, no vamos a saltar por una ventana, no vamos a liquidar a nuestro propio pueblo para que cobren los fondos buitres. Vamos a seguir negociando. Sí, señor. La Argentina siempre negoció más. Si hoy en día quieren entrar en el canje, están invitados, el canje está abierto, en las mismas condiciones que entraron el 92,4% de los acreedores. No, los fondos buitres nunca quieren lo mismo que quieren los demás, quieren más. Así que yo le digo lo siguiente, para concluir y dejar a mi colega y amigo Axel Kicillof que hable. No vamos a aceptar la extorsión. No vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino. Vamos a negociar y no nos vamos a suicidar. Muchas gracias a todos ustedes. Agradezco la presentación realizada por el ministro Timmermans y ahora le pido por favor al ministro Kicillof que nos realice la presentación que le corresponde. Bueno, muchísimas gracias. No voy a repetir los agradecimientos que ya hizo en nombre de la República Argentina nuestro canciller. Valoramos tremendamente que un órgano de la importancia que tiene la OEA, probablemente, como decía recién Insulza, el escenario más visible del hemisferio, se haga eco de un problema que está experimentando la República Argentina, pero que vamos a tratar de convencerlos a ustedes mostrando información y ahora en una presentación algo más técnica, explicando los pormenores del fallo, las consecuencias del fallo, explicando también los antecedentes de esta situación. Vamos a tratar de convencerlos de que este es un problema que atañe a todos los países del mundo, particularmente a los más débiles, particularmente a los más endeudados, a los más comprometidos y, por tanto, más dependientes de un sistema financiero internacional que con esta decisión de un tribunal norteamericano, convalidada por el segundo circuito después de Nueva York y finalmente no considerado para su revisión por la Corte Suprema de Justicia, con esta situación el sistema financiero internacional se cae en una situación desquiciada. Voy a tratar de explicar por qué entendemos que esto es insólito, que es inédito, que es injusto y que es desquiciado, que va contra las propias reglas del sistema. Para eso, lo primero que quería hacer era dejar en claro que Argentina, tal como dijo el canciller, y voy a pasarlo muy rápidamente, ya ha conseguido el abrigo, el apoyo de la comunidad internacional. Argentina tiene este problema que tiene las características que acabo de mencionar, pero es un problema de todos. Argentina tiene este problema que no es un problema solo financiero, no es un problema solo judicial, no es un problema solo de jurisdicción, no es un problema tampoco y exclusivamente de la Argentina, es del mundo entero y es un problema que muestra una falla en el sistema de financiamiento a los países. Y que, tal como voy a demostrar ahora y voy a citar autoridades importantes en la materia, vuelve probablemente imposible los procesos de reestructuración de deudas soberanas.
Pero si vuelve imposibles los procesos de reestructuración de deudas soberanas, vuelve imposibles también los defaults, porque el default que no tenga salida en realidad es la muerte financiera de un país. Y probablemente con este fallo y sus consecuencias se vuelva también inviable buena parte del proceso de funcionamiento del sistema de financiamiento internacional. Esto es el problema que tenemos adelante, pero quiero dejar en claro que recién me decía la colega de ustedes que habíamos conseguido que esta reunión se realizara y por eso estamos muy agradecidos en tiempo récord, que rápidamente la organización se pusiera en marcha para escuchar la posición de la República Argentina, para informarse y probablemente para tomar alguna resolución al respecto. Pero esto no obedece a un afán de protagonismo que tenga la República, ni a que crea que su problema está por delante de otros tan acuciantes y tan tremendos que experimenta la humanidad. Hay un problema aquí también de plazos. Estamos hoy en un momento en donde, según algunas interpretaciones, la República Argentina tiene 28 días o algo así para evitar un default de su deuda soberana. Digo que es desquiciado porque Argentina tiene los recursos para pagar su deuda externa. Argentina lo ha venido haciendo y, sin embargo, este fallo de características absurdas lo que intenta hacer es que Argentina no pueda pagar. Y voy a demostrar que Argentina, siguiendo estrictamente este fallo, no puede pagar sus obligaciones. Y hay tiempos. Es por eso que lo que venimos a requerir junto con el canciller también son soluciones urgentes, no solo pronunciamientos. Argentina no quiere ser un caso de estudio para los libros de texto de cómo por una decisión absurda sufrió un pueblo, sufrió una nación. Y cómo después, con el tiempo, aparecieron algunos remedios a ese problema, cómo después el sistema financiero generó anticuerpos. Lo que necesitamos, lo que pedimos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales de crédito actúen y lo hagan prontamente, lo hagan antes de que el precipicio que estableció el juez Griesa esté adelante de nuestras narices. Hemos recibido, decía, apoyos, los voy a mencionar muy rápidamente, están allí, también hemos distribuido material al respecto, de países como Brasil, Francia, México, el propio Estados Unidos, parlamentarios de Reino Unido, apoyo de Uruguay, del Fondo Monetario Internacional, de la UNCTAD, del Mercosur, de UNASUR, de CELAC, del ALBA, de expertos como Joseph Stiglitz, Nouriel Rubini, Ann Kruger, Han-Hu Chang, Mark Weinsbrot, Cefas Luminas. También hemos recibido apoyo de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, ECLAC, el Parlamento Andino, G77 más China, 134 países la semana pasada en Naciones Unidas, G24, ASA, el Banco del Sur, expertos como José Antonio Campos, Félix Salmon, Martin Wolf, Martin Kor, Emir Sader, y siguen las firmas y siguen los apoyos. Agradece la República Argentina porque es eso lo que nos permite, tanto como lo ha hecho esta organización, estar hoy aquí explicando bien los pormenores del problema, explicando también las falacias y las mentiras que se han pretendido instalar a través de un sistema mediático, propagandístico, de lobby, rentado y pagado por grupos minúsculos de especuladores que lo único que buscan es quebrar un país para tener ganancias extraordinarias. Y que ya lo han logrado y que ahora están cerca, por un fallo de un juez, de lograrlo nuevamente. Hablé de muchos apoyos, pero quiero dar lectura muy breve a dos posiciones que me parece muy importante que tengamos todos nosotros en cuenta, no porque sean más calificados o más importantes que otros de los importantísimos, ilustrísimos países y especialistas y organismos que se han pronunciado al respecto, sino porque esto está ocurriendo en la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica. Leía recién el secretario general
un párrafo que pertenecía a una presentación del gobierno de Estados Unidos apoyando la posición argentina. Quiero leer otro, simplemente, para que vean cómo el propio Estados Unidos entiende la gravedad de esta cuestión. Dice, las reestructuraciones de deuda soberana después del fallo si se ponía firme el fallo, se tornarán sustancialmente más difíciles, si no imposibles. Se les permite a quienes no participan de ellas utilizar interpretaciones novedosas de cláusulas estándar de contratos de bono con el objeto de interferir en la implementación de un plan de reestructuración aceptado por la mayoría de los acreedores y disminuir dramáticamente los incentivos que conducen a reestructuraciones consensuadas y negociadas. Esa fue la posición oficial de Estados Unidos. Una posición que después no continuó ante la Corte Suprema de Justicia, y después voy a hacer algún comentario también sobre la posición de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. Pero antes que eso, voy a leer también lo que en un documento recientemente publicado por el Fondo Monetario Internacional, su Lending Framework and Sovereign Debt, Preliminary Considerations, ahora del mes de junio, en donde decía: el Fondo Monetario Internacional, las decisiones contra Argentina de ser confirmadas, esto era poco antes del fallo, probablemente otorguen un gran poder relativo a los holdouts y hagan más difícil el proceso de reestructuración por dos motivos. Primero, al permitir que interrumpan el flujo de pagos a los acreedores que participaron en la reestructuración, la decisión desincentivará la participación de los acreedores en reestructuraciones voluntarias. Segundo, al ofrecerles un mecanismo por fuera del canje de deuda voluntario, la sentencia aumentaría el riesgo de que los holdouts se multipliquen. Dicho en pocas palabras, las reestructuraciones de deudas se harían imposibles probablemente. ¿Este es un problema solo de Argentina? Evidentemente no. Me permito mostrarles a ustedes un gráfico que proviene, el gráfico que tienen ahí de línea, que proviene de un trabajo monumental realizado por dos investigadores, Reinhardt y Rogoff. Y muchos de ustedes lo conocerán, pero ese gráfico lo que muestra, el de la izquierda, es la cantidad, el porcentaje, que es lo que se mide en el eje, el porcentaje de países que experimentaron default o reestructuración. Desde 1800, por eso lo llamo monumental, hasta el año 2008. Verán ustedes que el problema del default y la reestructuración, tal como pretendieron hacer creer los fondos buitres a los tribunales y la opinión pública, no es un problema de la República Argentina. Por más que en el año 2001, y después me voy a referir a esto, Argentina haya sufrido uno de los defaults más grandes de la historia por su magnitud. Pero no es un problema solo de la Argentina. Tengo allí algunas banderas, solo algunas banderas con algunos años. Años en que algunos países seleccionados de esta base enorme, donde, como ven ustedes, en cada uno de los picos que coinciden con crisis económicas mundiales, cerca del 50% de los países del mundo experimentan situaciones de reestructuración o default. Y tenemos allí la bandera de los países y al lado los años en los que tuvieron que reestructurar sus deudas por default o previo al default. El default no es un problema de la Argentina, la reestructuración no es un problema de la Argentina. Es un problema mundial, es un problema del capitalismo mundial, del sistema en el que vivimos. Es por eso, y lo que quería señalar, es por eso que esta cuestión es sistémica. Porque si tienen razón estas opiniones, en las que después voy a profundizar para que se entienda el porqué de posiciones tan pero tan extremas con respecto a esta cuestión. Dicen, si el fallo del juez Griesa es confirmado, probablemente se vuelvan imposibles las reestructuraciones. ¿Qué puede llevar al gobierno de Estados Unidos o al Fondo Monetario Internacional mismo a decir que esta es la situación en la que estamos, de la cual Argentina es la primera víctima? Pero es la situación en la que estamos y es la primera víctima porque si se vuelve imposible y si prospera esta interpretación, no se va a poder avanzar razonablemente en una reestructuración de deuda. Es por eso que hay que actuar rápidamente. Pero quería referirme a la cuestión sistémica y por eso simplemente voy a mostrar aquí un gráfico corto, 99, 2000 y 2001. Es un gráfico que muestra
la diferencia en los porcentajes de interés, a esa que se refería el doctor Néstor Kirchner en el discurso citado por Insulza. La diferencia entre tomar deuda en Estados Unidos, en términos de tasa de interés, y tomarla en Argentina en el año 99, 2000 y 2001. Está en puntos básicos, así que debe leerse que en el año 99, quien ponía plata en la Argentina, la ponía a 7% más que lo que ponía en Estados Unidos, que era 3 veces lo que le pagaban en Estados Unidos. Después eso se amplió y llegó a estar 600 puntos básicos, o sea, 6%, 7%, y llegó a ser 20% también en algunas oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Y hago un cálculo muy sencillo. Quien en 1976 compró un bono argentino y lo mantuvo hasta el año 2001 con su tasa variando según el riesgo país de la Argentina, si puso $100 en el 76, al poner su inversión financiera en la Argentina, en 2001 hubiera tenido $4.700, sin default, sin nada, simplemente por el diferencial de la tasa de interés. Si hubiera invertido en Estados Unidos, hubiera obtenido $800. 5 veces más rendimiento. Quien sea economista lo sabe muy bien, quien no lo sea lo intuye. A mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Quién pondría su plata comprando deuda de países emergentes si no estuviera dispuesto a experimentar un riesgo? Un riesgo que se paga con un rendimiento mayor. Ahora bien, ese rendimiento mayor lo que hace, en términos económicos, es medir el riesgo de default. El riesgo de default está remunerado por los rendimientos, sino que le presten a todos los países del mundo a la tasa de los Estados Unidos de Norteamérica. Si quien invierte después va a decir, me engañaron, yo no sabía. Esto es un sinsentido, pero el fallo del juez Griesa genera este sinsentido, porque lo que dice es que el riesgo de default existe, pero asegura a todos los bonistas el cobro del 100%. O sea que el riesgo de default existe, pero la penalidad no, y el rendimiento sí. Esto querría decir para los países más débiles que tenemos que prestar a tasas muy altas, pero igual pagarlo todo, aunque el país sufra una catástrofe. Este es el contenido económicamente insólito, irracional, del fallo del juez Griesa. Ahora bien, ¿qué son los fondos buitres? Y permítanme ser simplemente un poco más explícitos con respecto a esta situación, aunque lo han hecho los 2 oradores que me precedieron, y la situación particular de los que operan en la Argentina. Con respecto a la deuda soberana, los fondos buitres son pequeños, minúsculos grupos financieros que no le prestan a los países, y esta es una gran mentira que se ha generalizado y la he leído en la prensa. Acreedores engañados. No fueron engañados primero porque pusieron la plata en la Argentina a esas tasas enormes, porque probablemente se venía un default y cobraron los intereses, sufrieron el riesgo del default y después tenían que ir a una reestructuración, como lo sabía todo el mundo. Pero tampoco es cierto que los fondos buitres le hayan prestado plata a los países. Nunca le prestan la plata a los países. Compran los títulos de deuda cuando valen monedas, cuando son bonos basura, después del default, siempre después del default. Esta es la historia, la que vamos a contar hoy, la historia trabajosa, complicada, con obstáculos esperables y otros absolutamente insólitos e inesperados, como este fallo del juez Griesa, confirmado después por los tribunales superiores de Estados Unidos. Pero es la lucha por normalizar la situación financiera del país después del default de 2001. Un trabajo que dura hasta el día de hoy. Un trabajo que dura hasta el día de hoy. Y que es complejo y que hoy encuentra un obstáculo gigantesco y novedoso.
Pero ¿qué hacen los fondos buitres? Compran títulos de los países que han caído en default y no negocian. No es Argentina la que no negocia, como escuchaba desvergonzadamente a alguno de sus representantes decir, Argentina no quiere negociar. Argentina ha negociado, por eso 92,4% de los bonistas de la Argentina entraron a nuestros canjes, porque negoció, se reunió con todos, llegó a un acuerdo y largó su plan de canje, que fue tremendamente exitoso, una adhesión casi unánime, menos ese pedacito en donde supieron ubicarse los fondos buitres. Compran la deuda y cuando el país llama a negociar y a reestructurar no van, porque no hablan con el país. Me escandalizaba yo el otro día cuando leía en la prensa que los fondos buitres decían no quieren hablar, Argentina no quiere dialogar con los fondos buitres. Nunca vienen a dialogar al país porque van por las catacumbas del sistema judicial litigando para conseguir no una reestructuración, no la que consiguieron los demás. Los fondos buitres compran por 30 centavos y quieren el dólar entero de ese bono que cayó en default. Pero no solo eso, intereses punitorios. Por 30 centavos que invirtieron estos fondos buitres, hoy nos están pidiendo $1.80. Y un juez le dijo, páguese el $1.80. Pero si todo el mundo, siguiendo este ejemplo, y este es el peligro, que todos los fondos y todo el sistema financiero se contagie y se convierta en buitre. Y en lugar de apostar a un país que si sale mal después ofrece una reestructuración y esa reestructuración les permite recuperar parte del dinero, porque ya lo demás lo habían ganado con esos extraordinarios rendimientos que tenían por el riesgo, lo que dice esto es que los bonos siempre se van a pagar en su totalidad. Queda abolido el default. Y ese gráfico que armaron Reinhardt y Rogoff de 50% periódicamente de los países cayendo en situaciones de default se va a convertir en una línea recta, pero los países y los pueblos van a estar ahogados abajo de esa línea muerta. Los fondos buitres litigan y niegan cualquier acuerdo, y cuando tienen un fallo judicial que obliga al país a pagar el 100%, allí aparecen. Su intención no es entrar ayudando al país, porque no lo fue, porque no prestaron la plata al país, sino que la compraron cuando el país estaba en default y nunca concurrieron a ningún proceso de negociación, sino que se fueron a sede judicial a reclamar el total de lo que decían los bonos en su fase. Así han atacado distintos países, Grecia recientemente, lo han hecho con Perú en un caso histórico. Pero quiero que esto quede muy claro porque este es el caso actual de Argentina y no es una hipótesis académica, como decía recién el ministro. Felices estaríamos de estar discutiendo solo académicamente esta cuestión. El problema es que el fallo de Griesa quiere obligar a la República Argentina a pagarle a uno de esos fondos buitres, al del señor Singer casualmente, MNL Capital, habiendo invertido $50 millones, 48,7 en el año 2008, después del canje, ni siquiera después del default, después del canje, fue después del canje que valía menos y compró por centavos, $50 millones. El fallo del juez Griesa para la República Argentina significa pagar ahora, ya estamos incumpliendo, presuntamente, $1.600 millones, 800 para este fondo. Una ganancia del 1.600%. No en base a un negocio financiero basado en la producción, en la inversión, incluso en las dificultades de las monedas, nada de eso. Un litigio judicial llevado por unos abogados. Así, de esta manera, 3, 4, 10, 50 personas están atentando contra el canje de un país entero, contra el bienestar de 40 millones de habitantes. Porque esta es la cuestión central y ahora me voy a detener en cuestiones técnicas de este fallo y de sus implicancias. Fíjense, como bien decía Insulza, este fallo es insólito por lo siguiente. Los fondos buitres acecharon a la Argentina desde 2001. ¿Cómo la acecharon? En lugar de negociar, en lugar de buscar un canje favorable,
porque ellos no habían comprado la deuda a intereses altos, la compraron después cuando no valía nada, para hacer esto, para poner en jaque un país, y ahora vemos al sistema financiero entero. Lo que empezaron a hacer es accionar con esas 900 causas que mencionaba el canciller, recorriendo tribunales de todo el mundo, pidiendo el embargo de los bienes argentinos. Un satélite, nuestros bonos, la plata de los jubilados argentinos, del sistema de pensión argentino, por 200 millones de dólares que estaban depositados en suelo norteamericano, trataron de tomarlos. Trataron de llevarse la embajada de Argentina acá en Washington. Trataron de llevarse nuestro barco insignia, la fragata Libertad. Embargo, embargo, embargo. Y no lo consiguieron con 900 causas, pero se dedicaron consistentemente a eso y a frustrar los canjes, no porque hayan ido a negociar, porque atentaron contra la forma de pago de los canjes, que sí aceptó un 93%, para que no podamos seguir trabajando en ese canje y ellos tenernos acorralados y poder cobrar la totalidad de lo que reclamaban. ¿Qué dice hoy el fallo del juez Griesa? Después de todos estos intentos de embargo, que ya llevan 13 años, por fondos que compraron para embargar, no para negociar. Lo que dice el fallo del juez Griesa es lo siguiente, es que como parte de esos bonos tienen legislación norteamericana en Nueva York, se acogen a la legislación de Nueva York, lo que dicen es que los 1.500 millones de dólares que se le debe hipotéticamente a estos fondos que compraron bonos en default, deben pagarse junto con el próximo vencimiento de deuda de la República Argentina. Ese próximo vencimiento fue el día 30, después de confirmado esto por la negativa de la Corte Suprema. O sea que ese día, cuando pagábamos los 900 millones de dólares de nuestro vencimiento, debíamos también pagar 1.500 millones de dólares enteros a los fondos buitre. Pero bien, muchos han salido también con una falacia completa. La República Argentina tiene este enorme problema, pero es de fácil solución. La República Argentina tiene 29.000 millones de dólares de reserva, que pague los 1.500 del fallo del juez Griesa y se termina la cuestión. Pero no es así. Es falso, es mentira, es un engaño para hacer quedar a Argentina como que no es razonable, como que es recalcitrante, pero no es así. Porque bonos en la condición de default como los que tienen los fondos buitre representan, aplicándole la fórmula de cálculo que usó Griesa, no 1.500, sino 15.000 millones de dólares, que podrían hacerse efectivos, algunos analistas dicen en semanas, otros dicen en meses, porque todo aquel que tenga un bono en las mismas condiciones, incluso los propios fondos buitres que han comprado más bonos cuando vieron que la justicia norteamericana le iba a dar la razón y que nadie iba a hacer nada. Entonces pueden ir a reclamar 15.000 millones de dólares. Y ahí estamos hablando de la mitad de las reservas. ¿Cuándo habría que pagarlo? En cada uno de los vencimientos. Porque esa fue la vuelta de tuerca, decimos nosotros, que le encontró el juez Griesa. Como no se podían embargar bienes soberanos, lo que dijo es: la República Argentina está condenada a pagarle a ellos cuando le paga a los 92% reestructurados. Y si no, no puede pagar. Es un incumplimiento. Ató, amarró al 92% que negoció con este ínfimo grupo que buscaba la ruina del país. Pero entonces todos los que tienen estos bonos van a venir uno tras otro hasta cobrar sus 15.000 millones de dólares en los próximos meses, estiman algunos. Puede que algún distraído no aparezca, pero tiene el derecho y tiene la forma de cobro. Y Argentina, y esta es la extorsión de la que hablaba el canciller, la Argentina no puede pagar su reestructuración de deuda si no le paga a la vez a los fondos buitres. Por lo tanto,
genera un matrimonio entre los que negociaron, los que reestructuramos y lo que hace 10 años estamos pagando con el sacrificio de nuestro pueblo, con aquellos que fueron a los tribunales y pretenden cobrar toda esta inmensidad de plata y obtener esta ganancia del 1.600% totalmente irrazonable. Que si hubiera negocios de 1.600% fáciles de hacer, no existiría más la actividad productiva en esta tierra, porque nadie invertiría tasas de ganancia razonables si puede conseguir 1.600% con el fallo de un juez, con el lobby, con la prensa. 1.500 millones de dólares. ¿Pero qué pasa después? Bueno, resulta que si nosotros pagamos estos 1.500 millones de dólares o 15.000 millones de dólares, estaríamos violando una cláusula que está en los bonos de nuestra reestructuración, que es una cláusula de derechos sobre futuras ofertas, RUFO por sus siglas en inglés, Rights Upon Future Offers. ¿Qué dice esa cláusula? Al 92,4% que entró, en los bonos se le dice la República Argentina no puede ofrecerle más a otro que entre después. Y no es porque nosotros nos equivocamos, es imposible un canje, una reestructuración sin una cláusula que no diga que no se le puede pagar más a otro, si no nadie entraría al canje. Pero entonces, probablemente, los que aceptaron el canje, y me estoy refiriendo a bonos por 75.000 millones de dólares que entraron al canje, los que aceptaron el canje irían a un tribunal a decir, señores, Argentina le ha pagado más al fondo buitre MNL, al fondo buitre Aurelius. Yo quiero lo mismo, porque mi bono dice que tengo derecho a la mejor oferta que haga la República Argentina. Y entonces se desencadenarían reclamos por una cifra que estimativamente ronda los 120.000, 130.000 millones de dólares. El fallo de Griesa no solo es desquiciado por sus consecuencias sistémicas, sino que también lo es porque atenta contra el canje que la Argentina exitosamente hizo con 92% de adhesión, voluntariamente, después de negociar. Y la Argentina no puede tomar este riesgo de que sean 15.000 en los próximos meses y 120.000, 130.000 en el futuro. Porque entonces el volumen total de la deuda sería, y en esto no hay magia, el mismo que teníamos en 2001 y nos llevó al default. Esto no fue considerado por el juez. Esto no fue considerado por el segundo circuito y tampoco por la Corte Suprema. Lo que el juez Griesa dijo es que una cláusula muy pequeña, de forma, estándar, boilerplate, como se dice aquí, que figuraba en los bonos, la cláusula pari passu, significaba esto, estrafalario, una interpretación que nunca en la historia se había hecho de la cláusula pari passu. ¿Qué interpretó? Que como los bonos en default decían pari passu, eso quería decir que había que pagar el total de los vencimientos, que era todo, junto con cualquier otro bono que pague Argentina. Cualquiera que sea abogado se va a dar cuenta que esta era una cláusula estándar. Nunca se pensó para eso. No tiene nada que ver con eso. Pero se utilizó para favorecer a un minúsculo grupo. No es el espíritu de la cláusula. No es lo que legítimamente dice. Se forzó una interpretación para poner de rodillas a un país que había reestructurado exitosamente. Para que Argentina no pueda pagar su deuda reestructurada si no le pagaba a los buitres. Y si le paga a los buitres, el riesgo de que se caiga la reestructuración. Ese es el difícil dilema ante el que está la República Argentina. Pero ¿qué dicen los fondos buitres con su propaganda? Incumplidores, no negocian, defaulteadores seriales. Señor Paul Singer sería la Madre Teresa de Calcuta y la República Argentina alguien que se escapa de la ley. Pero esto no ocurrió nunca y esto ténganlo en cuenta, es inédito, nadie se lo esperaba, el mercado no lo esperaba, ningún analista lo esperaba.
pero creo que fue el 16 el fallo y el 30 estaba el vencimiento y lo que nos pedían es, bueno, ahora vayan y paguen todo, porque si no, incumplen la ley. Cuando quedó claro que era de incumplimiento imposible, dijeron negocien, pero negocien a 3 días del vencimiento. Negocien con alguien que tiene una sentencia judicial que le dice 1.500 y 15.000 y 120.000 en 3 días. No son condiciones de negociación. La negociación se llevó adelante durante 10 años y nunca un fondo buitre fue a negociar. Ahí no estuvieron, porque este es el negocio que querían hacer. Ahora bien, y déjenme hacer una pequeña referencia al origen de la deuda argentina y a la reestructuración argentina, porque como verán ustedes, Argentina, esto es un gráfico que viene de 1824 hasta el año 2002 y está expresada la deuda externa argentina. Y esto es algo que necesitamos que les quede muy claro. Argentina tuvo el último ciclo de endeudamiento, ahí al final, que se inició con una fecha muy clara. La fecha en que se inicia el ciclo de endeudamiento al que se refería Timerman no es ni más ni menos que el 24 de marzo de 1976. El golpe de Estado, el golpe militar, que derrocó a la democracia argentina y que entre las primeras cosas que hizo, y se ve ahí claramente el 76 en adelante, es esa última escalada exponencial, empezó a tomar deuda. Deuda para que Argentina invierta en su infraestructura, en su salud, en su educación, en su desarrollo. De ninguna manera. Argentina fue un engranaje de la especulación mundial y esto se reflejó todavía más en lo que ocurrió en la década de los 90. Y quiero decirlo claramente porque sé que hay oyentes de los organismos multilaterales de crédito. Repasaba el otro día las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos del año 2000, antes del default más grande de la historia. Y decían que la economía argentina era sólida, que su sistema bancario andaba bien. No hablaban de este riesgo de default que tuvimos en 2001. Acompañaron ese proceso de sobreendeudamiento, que no sirvió para el crecimiento y no sirvió para el desarrollo. Sirvió para ese casino, para esa sobreespeculación. Gobiernos que tomaron deuda durante años, desde la dictadura militar, solo para pagar el próximo vencimiento, al que no se llegaba. Y digo esto porque cuando uno ojea los libros de los diarios sobre los países, algunos de los países débiles de la Europa actual, encuentra exactamente lo mismo. Viene el vencimiento y hay que ir a arreglar, reestructurar y pedir más. Y el porcentaje entre la deuda y el Producto Bruto con cada reestructuración y con cada nuevo préstamo no mejora en lo más mínimo. Los indicadores económicos, mientras tanto, se derrumban. Porque los préstamos, y esta es la otra cara política y nunca mejor usado como por el canciller Timerman, política de la cuestión, es que para prestarle de nuevo a los países les exigen programas de austeridad y ajuste en su gasto público, en su inversión pública, en su salud y en su educación, para que puedan pagar los intereses de la deuda, intereses que no pueden pagar y se ven forzados a pedir. Y va creciendo y creciendo esa montaña de deuda que termina aplastando a los pueblos. Y es un resorte del subdesarrollo la deuda externa, no del crecimiento. Pero eso, en el caso argentino, hizo eclosión en el año 2001. Con el default más grande de la historia. Y me refiero a esto porque, primero, un gráfico muy ilustrativo. Ahí tenemos con la línea roja el endeudamiento público argentino y en la línea azul el desempleo. Funesta coincidencia, parecen calcadas las líneas, la correlación es altísima en la Argentina entre el movimiento de su endeudamiento externo y su tasa de desempleo. O sea que la deuda no es, o no ha sido, o no consiguió el concierto económico mundial que funcione para que los países crezcan, se desarrollen y sus pueblos tengan mayor bienestar. Todo lo contrario. Y ahora que ese modelo perverso, y dejo claro porque represento al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
y Néstor Kirchner. Dos presidentes que no tomaron esta deuda. Dos presidentes que no fueron a este default. Dos presidentes que hicieron absolutamente lo contrario. Es sacar a la República Argentina de ese lugar donde estaba, de ese infierno en donde quedó después de 2001, con 54% de pobreza, con más de 25% de desempleo, con una caída interanual del Producto Bruto de 10 puntos, la crisis más grande de la historia argentina, provocada por el impago de la deuda externa. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? Uno por uno ir arreglando, acordando, negociando arduamente cada uno de los compromisos impagos de allá, del 2001, sin acceso a los mercados financieros internacionales, sin tomar más deuda. Argentina no tomó más deuda para hacerlo y esta fue la clave. Pagó un total de 190.000 millones de dólares en 10 años. ¿Cómo que la Argentina no paga? La Argentina pagó y se desendeudó, negoció con el 92,4% de sus acreedores privados. Cerramos hace poco con el Club de París, pagamos el total de lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional. Se arreglaron los juicios pendientes del CIADI. Todos problemas que no ocasionó este gobierno, sino que vino a arreglar porque fueron productos del modelo neoliberal de sobreendeudamiento de los países. Pero toda esa enorme reestructuración nos dejó, año 2013, en un lugar impensado. En 2002, la relación entre deuda y producto de la Argentina era 166%, como algunos países actualmente están, ahorcados por el yugo de la deuda. Esto significa que de su gasto público Argentina llegó a usar el 20% para pagar servicios de deuda. De todo el gasto público, de todo el presupuesto, el 20% a pagar servicios de una deuda que no había servido para mejorar el país. Hoy, la deuda pública, la total, representa el 40% del Producto Bruto Interno. Argentina está en condiciones, después de pagar 190.000 millones de dólares, negociar con todos, de seguir creciendo a tasas del 8, 7% anual acumulativo como ha hecho estos 10 años. Es aquí, en este lugar, después de una reestructuración con 92,4% de adhesión y una quita efectiva que rondó el 66%, por ese principio del doctor Néstor Kirchner que dijo: Argentina necesita crecer para pagar, los muertos no pagan, no podemos tomar compromisos que no vamos a poder cumplir. Esa fue la reestructuración de la deuda argentina y en ese marco llega el fallo del juez Griesa. Un fallo donde con 49 millones de dólares a la República Argentina la quieren obligar a pagar 120.000, 15.000 en un negocio especulativo sin precedentes. Voy a ponerlos al tanto de dónde está esta cuestión, porque lo último que expliqué sobre el fallo de Griesa es que como no se pueden embargar los bienes de un país defaulteado, lo que dijo es: bien, después de reestructurar, ahora lo que embargo es la reestructuración, indirectamente, porque no deja pagar la reestructuración si no se paga el total de esos 15.000 millones de dólares. E hizo algo más, en algo que entendemos nosotros que fue un abuso en su jurisdicción. Prohibió al Banco de Nueva York, al BONI, Euroclear, una empresa de origen belga, prohibió a JP Morgan, a todos los que están relacionados con el pago de los bonos reestructurados, le prohibió actuar para que la Argentina pueda pagar, si no paga a los buitres. Entonces se armó la tremenda paradoja, y con esto termino, a la que se refería nuestro canciller. Argentina quería pagar, pero el fallo de Griesa no la dejaba. Y Argentina quería negociar, pero una negociación en 3 días o en un mes por 120.000 millones de dólares que caen del cielo como si nada, no es una negociación, es una extorsión. Entonces Argentina solicitó una suspensión de la sentencia,
un stay. Dijo, vamos a negociar, pero en condiciones justas, legales y equitativas. Pero el juez Griesa no dio un stay, no dio una suspensión. Entonces llegó el día 30 y estaba esta disyuntiva. Si Argentina no pagaba, voluntariamente caía en default. Era un caso exótico de default de un país solvente, líquido y con los recursos, que quiere pagar sus 900 millones de vencimientos, como hizo con los 190.000 que pagó, pero no la dejan. ¿Qué hizo la República Argentina? La República Argentina se enfrentaba a este dilema. Aparentemente esto significaba el fallo de Griesa, pero no podía ser. ¿Por qué no podía ser? Porque la Argentina tiene contratos con su deuda reestructurada, tiene prospectos de esa deuda. Y eso es ley argentina. Entonces ningún funcionario en ejercicio en la Argentina, teniendo los recursos, podía decir yo no pago. Entonces la Argentina depositó la plata, como lo hace en cada vencimiento, en una cuenta del Banco Central de la República Argentina a nombre del Banco de Nueva York. La depositó y se da por pagada. ¿Y qué ocurre después? ¿Y en qué situación estamos? Que en ese depósito, los que recibieron el depósito, los que administran el fideicomiso, los que tienen que realizar los pagos, le están preguntando al juez Griesa. No si la Argentina puede pagar, porque la Argentina pagó, sino si los bonistas de la reestructuración pueden cobrar. Fíjense qué contradicción, qué sinsentido. Ahora no los dejan cobrar y la plata está allí depositada y no la pueden cobrar. Y le están consultando al juez Griesa. Incluso voy a contar una anécdota muy breve. El Citibank era quien pagaba, quien recibía la plata y distribuía entre los bonistas de los bonos de la reestructuración bajo ley argentina. Pero el Citibank, aunque esto claramente no es ni jurisdicción de este juez, ni un problema con los bonos que estaban aquí de los buitres, pero el banco fue y le preguntó al juez si podía pagar los bonos ley argentina. Y el juez dijo que sí. Pero ahora Euroclear, que figura en la sentencia de Griesa para que no pueda pagar o le consulte, está consultando. Entonces no se hacen los pagos, no se hacen los cobros, si no pueden cobrar los bonistas de la reestructuración por este gran desatino legal que se causó en los tribunales norteamericanos. El propio Boni le está preguntando al juez Griesa si puede distribuir o no la plata. Los bonistas, que también tienen su depósito en el Boni, pero que tienen bonos, ley europea, ley de UK, ley de Inglaterra y Gales, le están preguntando al juez Griesa si se pueden cobrar esos bonos. Y están accionando en tribunales europeos para que se cobre. Miren si esto no es un exceso de jurisdicción. En todo ese lío cautivo parece estar el problema de si Argentina cae o no en default. Y va a estar cualquiera que intente hacer una reestructuración bajo estas normas. ¿Qué es lo que exige la República Argentina? Argentina quiere negociar de buena fe. Quiere negociar con estos bonistas que tienen bonos en default, pero quiere hacerlo en condiciones justas, equilibradas y legales, y que contemple los derechos de todos, del 100% de los acreedores de la República Argentina. ¿Qué es lo que venimos a hacer a la OEA? A explicarles esto, pero también a urgir al sistema internacional, al sistema multilateral, a las organizaciones que hemos creado en los países, a que actúe. Esto no puede pasar de largo, porque en el medio se pone en riesgo la posibilidad de reestructurar, lo ha dicho el propio Estados Unidos, lo ha dicho el FMI. Aunque el FMI no nos acompañara después, como amicus curiae ante la Corte Suprema, según su vocero, porque Estados Unidos no estaba de acuerdo. Me pregunto yo, ¿por qué cambió de opinión Estados Unidos, que nos había acompañado, pero después no dejó que el Fondo Monetario, que tiene evidentemente incumbencia en esta cuestión, siguiera acompañando a la Argentina y marcando estos riesgos? Bueno, estos riesgos ya han ocurrido. El mundo está hoy en esta situación.
donde con un solo bonista, con un solo dólar que no entra una reestructuración, se puede derribar una reestructuración del 99,9% exitosa. Y le ha pasado a Grecia. Y las acciones de clase, para los que son más estudiosos del tema, lo ha dicho el propio Fondo Monetario en este documento que leí, no sirven porque los bonistas, los fondos buitres, pueden bloquear las acciones de clase, comprando a veces cantidades muy pequeñas. La conclusión es, Argentina está comprometida con el diálogo como Estado en toda su reestructuración, quiere negociar como lo ha hecho siempre, pero pide igualdad de condiciones. Vamos a concurrir a hablar con el delegado del juez Griesa, lo vamos a hacer, pero necesitamos igualdad de condiciones, no podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión. Y le pedimos al mundo y le pedimos a la OEA que tome cartas en el asunto, que acompañe los justos reclamos de Argentina, que ayude a que un juez, por una interpretación de una cláusula que antes no existía, ponga en riesgo todo lo que Argentina ha hecho para levantarse después de haber sido volteada en 2001, para que sus chicos coman, para que sus chicos se eduquen, para que el país vuelva a crecer y para que tenga las inversiones para tener un futuro mucho mejor para todos los argentinos. Esto no puede estar en riesgo por un grupo minúsculo de buitres especuladores que ponen en jaque al sistema financiero internacional. Muchas gracias. Agradezco a la delegación de Argentina la extensiva y detallada presentación que han realizado y siguiendo con la agenda procederíamos a ofrecer la palabra a las delegaciones, algunas de las cuales ya se han anotado para solicitar su intervención. Yo estoy consciente que este es un tema... El tema que nos ocupa es un tema muy profundo, sin embargo, en atención a los procedimientos que habíamos previamente aprobado, les pediría que nos ciñamos, por favor, a los 6 minutos que están destinados a la intervención por país. Si hacemos un cálculo muy general, resulta que si todos los países intervienen en una primera ronda y si respetase el tiempo, estaríamos hablando de 3 horas y 30 aproximadamente para completar la primera ronda de intervenciones de todos los países. Estamos a las 5 de la tarde, lo que significaría que estaríamos a las 8:30 de la noche cerrando la primera ronda de intervenciones de los países si se respetan los 6 minutos. Si no se respetan, evidentemente que se podría alargar esta situación y estaríamos también yendo en contra del procedimiento de culminar la discusión en este día, lo que significa como máximo a las 12 de la noche. El secretario general me ha pedido la palabra antes de proceder al orden para hacer algunas consideraciones, entiendo yo, que faciliten la discusión. Es solamente, presidente, es solamente para advertir una cosa. Si ustedes apretan el botón que tienen ahí, se marca el país acá. Si lo vuelven a apretar, se borra. Y cuando se tratan de inscribir de nuevo, van a quedar al final de la lista. Así que, por favor, yo voy a leer la lista, los que ya tenemos aquí, y por favor que ninguno haga nada ya hasta, a menos que quiera correrse hacia atrás. Son Brasil, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Perú, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Grenada, Paraguay, Honduras, Dominica, Colombia, Chile, Panamá, México y Canadá. Todos esos países están ya inscritos. Por favor, no sé, algo pasó aquí, no sé qué, si el presidente... Está bien. Bien, lo que sucede, como estamos familiarizados con el sistema, es que si oprimimos el botón más de una vez, automáticamente se borra la intervención o la petición de palabra. Se les sugiere nuevamente que se oprima el botón una sola vez para mantener el orden establecido y entendemos pues que todos tendríamos el espacio para la intervención únicamente con esa sugerencia de respetar los 6 minutos
que en el escenario optimista, que sí lo respetamos, estaríamos cerrando la primera ronda de debate alrededor de las 8:30 de la noche. Sin más dilación, le otorgo la palabra a la representación de Brasil.